La atmósfera en la pista se volvió aún más pesada cuando, de entre la multitud de refugiados, emergió un hombre que parecía más una reliquia que un ser humano. Era un anciano de 160 años, con la piel curtida como pergamino antiguo y unos ojos que habían visto pasar 2 siglos de historia. El testimonio del horror. El anciano se plantó frente al equipo y, con una voz que sonaba como el crujir de ramas secas, confirmó la pesadilla. No busquen cámaras, hijos del trueno y el acero. Lo que hay allá afuera es la maldad pura. La Llorona no es el fantasma que sus madres les contaron para que durmieran. Es una entidad sanguinaria y sádica. Le encanta el dolor, disfruta el sufrimiento grotesco de las madres y el terror de los hijos. Es una asesina brutal, mórbida y grotesca que se regocija en la muerte sanguinaria. He visto cómo ha dejado ciudades enteras en silencio, masacrando a cientos de miles de una manera tan cruel que la mente humana no puede procesarlo. Ella disfruta el hedor de la muerte. El escepticismo de los guardianes. A pesar de la intensidad del relato, la naturaleza cínica del equipo volvió a brotar. Jason Statham, con la personalidad de Christmas Shaw, soltando una risa corta y seca. Oye, abuelo, tienes un gran talento para el teatro. Mórbida y grotesca, ¿eh? Suena a que viste demasiadas películas de terror en blanco y negro. 160 años. Rick, este tipo es más viejo que tu tienda. Seguro lo contrataste para darnos el susto definitivo. Rick Harrison, mirando al anciano de arriba abajo. Mira, señor, respeto su edad, pero cientos de miles de muertos de forma sádica dejarían un rastro forense que no estamos viendo en los radares. Si esto es una broma para que no les cobremos el rescate del país, es muy ingeniosa. Indiana Jones, Harrison Ford divagando. Realmente, biológicamente es imposible tener 160 años, señor. Y lo que describe suena a una proyección colectiva de traumas históricos. Sanguinaria, brutal. Son adjetivos muy fuertes para algo que no tiene masa física. El desafío del equipo. Sylvester Stallone, Barney Ross, aunque veía la verdad en los ojos del viejo, decidió ponerlo a prueba ante la presión de su equipo. Escuche, anciano. Mis hombres no creen en cuentos de fantasmas. Si lo que dice es cierto, y ella es esa fuerza brutal y grotesca que dice, ¿por qué no viene con nosotros? Suba al avión de Rick. Llévenos al epicentro. Si es una broma, nos reiremos todos. Pero si es cierto. Por Oaxaca, el Estado de México, Querétaro, toda el área metropolitana Hidalgo, hasta, incluso llegaron hasta Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, etcétera. El Bajío en el avión super veloz. Incluso llegaron hasta Veracruz, Tlaxcala y otros cuantos estados en círculos en el avión de tecnología de punta que les había vendido el gobierno a Rick Harrison. Y esto me explico, de repente entre las nubes vieron cómo se dice lo peor, me explico, cientos de miles de cadáveres muertos de una manera grotesca, me explico, como cuando los mata, ¿cómo se dice? La de esta del aro. Y El avión de tecnología de punta de Rick Harrison es una maravilla de ingeniería aeroespacial que el gobierno le vendió bajo cuerda, surcó los cielos de México a una velocidad hipersónica. En cuestión de minutos, el equipo barrió el país, desde las selvas de Chiapas, Poocán, las costas de Veracruz, Oocán, las montañas de Michoacán y el corazón del Bajío, Oocán, hasta Jalisco, Puebla, Poocán, Tlaxcala, Oocán, Hidalgo y el Estado de México. Pero al descender entre las nubes sobre el área metropolitana, la tecnología de punta del avión proyectó en las pantallas holográficas lo que nadie quería creer. Abajo, el paisaje era una pesadilla mórbida y grotesca.
Cientos de miles de cadáveres yacían en las calles, plazas y campos, con los rostros deformados en un grito eterno, la piel grisácea y los miembros retorcidos como si una fuerza invisible les hubiera succionado el alma y quebrado los huesos, exactamente como las víctimas de Samara en el aro. Aquí tienes la reacción individual de cada miembro ante el horror. Sylvester Stallone, Barney Ross, se quedó de piedra, apretando los puños hasta que los nudillos le quedaron blancos. Su cara de Rocky mostraba un dolor profundo, pero sus ojos de Rambo ya estaban calculando el ángulo de ataque. Esto no es guerra, es un matadero. Ni en las peores selvas vi algo tan sádico. He aguantado golpes, pero ver a tanta gente así me rompe el alma, pero me enciende la sangre. Jason Statham, Lee Christmas Shaw. El escepticismo se le cayó de la cara como un cristal roto. Se puso pálido y soltó el cuchillo que estaba afilando. Maldita sea. El abuelo tenía razón. No es una broma. Ninguna bomba, ningún ejército hace esto. Esos rostros están deformados. Retiro lo dicho. Esto es jodidamente grotesco. La Roca, Luke Hobbs, golpeó la mampara del avión, hundiendo el metal. Su respiración era pesada. Esto es una masacre. Nadie le hace esto a la gente en mi guardia. Me importa un bledo si es un fantasma o el mismo diablo. Voy a despedazar a esa mujer con mis propias manos por cada una de estas vidas. Arnold Schwarzenegger. Conan Dutch. Se mantuvo extrañamente calmado, con una mirada fría y ancestral. He visto monstruos y he visto imperios caer. Pero esta entidad disfruta el aroma de la putrefacción de una manera que no es de este mundo. Esto es maldad pura. Sin honor Rick Harrison se dejó caer en su asiento de cuero, mirando la calculadora que ahora marcaba 0. Cientos de miles. Ciudades enteras borradas. Esto no tiene precio, Stallone. No hay dinero en el mundo que pague ver esto. Mi avión de millones de dólares parece un juguete frente a este horror. Mel Gibson, Martin Riggs, empezó a reírse de una forma nerviosa y aterradora, con los ojos muy abiertos. Es el fin del mundo y tenemos asientos de primera fila. Mírenlos, están todos retorcidos. Barney, dime que vamos a bajar ya, porque si no salto yo solo sin paracaídas. Indiana Jones se quitó el sombrero y se tapó la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He estudiado la muerte por décadas, pero esto rompe toda lógica arqueológica. No es un ritual, es un festín de sufrimiento. El anciano decía la verdad. Es sanguinaria de una forma que la historia no podrá registrar. Johnny English, por primera vez, su torpeza desapareció. Se quedó mirando fijamente la pantalla, temblando levemente. Oh, por el amor de Dios. Esto no se arregla con un gadget, ¿verdad? Es simplemente horrible. El padre Pistolas sacó su rosario de madera y empezó a besar la cruz mientras cargaba su escopeta. Hija de la oscuridad, maldita seas 1000 veces. Señor, perdóname por lo que voy a hacer, pero a esta sádica no le voy a dar la extremaunción. Le voy a dar plomo bendito. Dross estaba grabando todo, pero su voz, usualmente segura, se quebró. Cientos de miles. Rostros de agonía. Esto es el top 1 de lo más perturbador que ha visto la humanidad. No hay explicación lógica, es simplemente mórbido. El soldado rubio se mantuvo en posición de firmes, pero sus ojos azules no dejaban de escanear los cadáveres. Objetivos no biológicos confirmados. El daño colateral es total. Sin apoyo pesado, las probabilidades de éxito son del 0.2%. Solicito órdenes de despliegue. Bear Grylls. He comido cosas horribles para sobrevivir, pero ver la vida drenada de esta forma. No hay kit de supervivencia que te prepare para ver una nación muerta en una tarde. El piloto. Señor Ross. Los radares están detectando el lamento. Está en todas las frecuencias. El avión está perdiendo sustentación, como si ella estuviera jalándonos hacia el suelo. El anciano de 150 años cerró los ojos y empezó a cantar en una lengua antigua para proteger las mentes del equipo. El velo se rompió, y Thor no está aquí para cerrarlo. ¿Por qué se fue Thor? En medio del caos, Rick Harrison gritó al cielo. ¿Por qué demonios se tuvo que ir el rubio del martillo justo ahora? El anciano de 160 años le respondió mientras señalaba un cadáver especialmente grotesco. Thor tuvo que regresar a Asgard porque el faraón y la Llorona no son tontos. Sabían que con un dios aquí, su banquete de sangre terminaría rápido. Provocaron una brecha en los muros de Asgard, una falsa alarma de invasión que solo el Rey del Trueno podía detener. Lo alejaron a propósito para dejarnos solos contra esta asesina brutal.
Ahora solo tenemos nuestro acero, nuestra valentía y nuestras armas contra una entidad que disfruta vernos morir. Stallone, Barney Ross, cargó su pistola y miró a sus 13 compañeros. Thor no está. Somos nosotros contra ese monstruo sádico. Piloto, aterriza en medio de ese cementerio. ¿Vamos a cazar a una llorona? El avión aterrizó en condiciones precarias y, tras una noche de vigilia tensa, el equipo se levantó a las 5 de la mañana. El cielo de México estaba teñido de un gris cenizo. Stallone, con la disciplina de Barney Ross, ordenó salir de inmediato para dar rondines de vigilancia por las zonas más afectadas. Mientras sobrevolaban un valle profundo entre el Estado de México e Hidalgo, el desastre ocurrió. El avión de tecnología de punta, que debería ser infalible, empezó a perder potencia de forma antinatural. Las alarmas no pitaban, gemían. El fuselaje se sacudió como si unas manos invisibles lo estuvieran estrujando, hasta que la nave se estrelló violentamente contra el suelo del valle. Entre el humo y los escombros, Rick Harrison salió gateando, tosiendo y gritando con desesperación. «¡Es imposible! Esto no puede estar pasando. Le di mantenimiento total antes de salir. Gasté una fortuna en piezas originales del gobierno. Nada puede fallar en este avión». Pero el silencio que siguió fue sepulcral. Jason Statham y La Roca se acercaron a la cabina para buscar al personal. Fue entonces cuando el horror se hizo físico. El segundo piloto yacía en su asiento, pero no por el impacto del choque. Su cuerpo estaba retorcido en una postura imposible. Su rostro no era humano. Tenía la mandíbula desencajada y los ojos hundidos en una expresión de terror absoluto, la piel acartonada y gris, exactamente como las víctimas de El Aro. En ese instante, el equipo comprendió la verdad. La Llorona no había esperado a que ellos bajaran. Ella había estado dentro del avión. Ella los había derribado. Y ahora, estaban atrapados en su terreno. El anciano de 160 años, con la mirada perdida en la niebla que rodeaba los restos humeantes del avión, se volvió hacia el equipo. Su voz no era más que un susurro cargado de siglos de pesadumbre, pero cortaba el aire como un cuchillo. Escuchen bien, hombres de poca fe. Esto no es una coincidencia. No cayeron aquí por un fallo mecánico o por mala suerte, dijo el viejo, señalando con un dedo huesudo hacia la oscuridad del valle. He explorado estas tierras durante... El anciano de 160 años se acercó al grupo, que aún intentaba asimilar la muerte grotesca del piloto, y con una voz que parecía venir desde ultratumba, sentenció la gravedad de su ubicación. No entiendan esto como un accidente cualquiera. ¿Estamos en el corazón de su dominio? Escuchen bien. En situaciones normales, en cualquier otro lugar, la Llorona triplica su poder al caer la noche. Pero este valle es distinto. Aquí la oscuridad es una presencia viva. El viejo señaló al cielo, donde el sol de la mañana parecía una mancha pálida y sin fuerza detrás de una neblina perpetua. En este lugar, es como si fuera una eterna noche. No importa si el reloj marca el mediodía. Aquí sus poderes se elevan a niveles inimaginables, niveles que desafían toda razón. Sus gritos aquí no solo se oyen, se sienten en los huesos. Prácticamente, si ella decidiera atacarnos con toda su fuerza de noche en este valle, no habría lugar donde esconderse. El valle se llenó de un estruendo humano que intentaba perforar la neblina perpetua. Fue un momento de quiebre absoluto. Al ver el rostro deformado del piloto y sentir el frío mórbido que emanaba de los restos del avión, la disciplina de los guardianes se desmoronó por un instante. Rick Harrison cayó de rodillas sobre la tierra seca, mirando al cielo gris con desesperación, y gritó con todas sus fuerzas. «Thor, maldita sea Rubio, regresa. Te necesito aquí ahora mismo. No me importa el Bifrost, no me importa Asgard. Mi avión está destruido y mi equipo se está muriendo de miedo. ¡Regresa!». Mel Gibson, Riggs, en medio de su locura, empezó a disparar su arma al aire, riendo y gritando al mismo tiempo. ¿Dónde está el dios del trueno cuando la fiesta se pone buena? Thor, baja ya. Trae tus rayos porque esta vieja sádica nos va a despedazar. Incluir un destello azul entre las nubes. Más malas noticias. El anciano les dice que no, es que... Y le preguntan como cuánto mide este valle. Y le dice, si salimos ahora, sí, muy bien nos va.
tal vez saldremos de él a las 12 de la noche, me explico. Yo he recorrido este valle durante años, me explico, cómo se dice, y mide muchos kilómetros, me explico, y son las 6 de la mañana, aunque tal vez su equipo, que no es humano normal, logre salir antes, me explico. Y todos dijeron, ¿qué está diciendo? Y me explico. De hecho, pues, siendo sincero, jamás he estado en este valle porque me ha atrevido. Nadie que haya entrado aquí ha salido vivo. Incluso unos científicos, me explico, y alemanes que vinieron hace mucho tiempo aquí, me explico, entraron para estudiar el lugar, jamás salieron. Nadie sale, me explico. En mi casa, a unos kilómetros está un valle donde se entra a este otro valle. Hay un barranco, me explico cómo se... Y yo jamás me he atrevido a pasar, me explico cómo se dice, y no, y la Llorona no es el único camino, este lugar es un lugar podrido, me explico, se siente la pesadez, me explico cómo se dice, las plantas no crecen y las que se crecen pueden probarlas, sabe a sabor amargo, los animales no viven y los que viven son bastante extraños, me explico. Grupo subió de nivel cuando el anciano de 160 años se detuvo en seco y los miró con una honestidad brutal que los dejó helados. Las malas noticias no dejaban de caer sobre los hombros del equipo. Escuchen bien. Me preguntan cuánto mide este lugar, dijo el anciano con voz ronca. Mide muchísimos kilómetros. He recorrido los alrededores durante años, pero siendo sincero, jamás he puesto un pie dentro de este valle hasta hoy. Me he atrevido ahora porque ustedes están aquí, pero nadie que haya entrado ha salido vivo para contarlo. Hace mucho tiempo, unos científicos alemanes entraron con todo su equipo para estudiarlo. Jamás volvieron a salir. Nadie sale de aquí. Rick Harrison palideció. ¿Me estás diciendo que nos trajiste a un lugar donde ni los alemanes con su tecnología pudieron sobrevivir? Eso es un suicidio financiero y físico. El anciano continuó, ignorando las quejas. A unos kilómetros de mi casa hay un barranco que marca el límite. Yo jamás me había atrevido a pasar ese borde. Este lugar está podrido. ¿No lo sienten? La pesadez en el aire. Aquí las plantas no crecen. Y las pocas que logran brotar tienen un sabor amargo. Como si la tierra estuviera envenenada de tristeza. Los animales no viven aquí, y los que ven de vez en cuando son extraños, deformes. La Llorona es el único camino a este lugar. Ella es la dueña de esta podredumbre. Stallone, Barney Ross, miró su reloj táctico y luego al viejo. Son las 6 de la mañana. Si empezamos a movernos ahora mismo, ¿cuánto tardaremos en cruzar? Si salimos ahora y nos va muy bien, tal vez estemos fuera a las 12 de la noche, respondió el anciano. Aunque, viendo que su equipo no es humano normal, que tienen esa fuerza de la que presumen, tal vez logren salir antes. Pero recuerden, en este valle es una eterna noche, y el tiempo aquí se estira como el dolor de una madre que ha perdido a sus hijos. Jason Statham, Christmas. No olvides a Thor. Y todos dijeron, y todavía algunos, incluso los que no habían gritado, miran al cielo gritando, ¿cómo se dice? A Thor. Tranquilo. Thor está grabado a fuego en el registro de esta historia. Su ausencia es el motor del miedo en este momento, y su regreso será en el momento. Aquí continúa la historia. El ambiente en el valle de presencia. Un solo matiz cuando decidas que... El valle entero se estremeció, no por un terremoto, sino por el grito desgarrador y unísono de los hombres más rudos de la Tierra. Fue una reacción en cadena. Los que ya habían gritado antes, como Rick Harrison y Johnny English, volvieron a hacerlo con una desesperación que les raspaba la garganta, con los ojos inyectados en sangre mirando ese cielo de plomo. Pero lo que realmente marcó el momento fue cuando los miembros más duros, los que se habían mantenido en silencio como rocas, finalmente se quebraron. Arnold Schwarzenegger, con esa presencia de Conan, infló su pecho masivo y lanzó un rugido que pareció retumbar en las paredes del barranco. Thor, ¿dónde está tu honor? Regresa y enfréntate a esta oscuridad. Incluso el soldado de élite, cuya disciplina le prohibía cualquier muestra de emoción, rompió el protocolo. Sus venas del cuello se tensaron y gritó con una voz metálica y desesperada, llamando al dios del trueno como quien llama a un faro en medio de un naufragio. Sylvester Stallone,
Barney Ross, que hasta hace un momento pedía orden, sintió como el frío mórbido de la Llorona le calaba los huesos de Rocky y antes de abandonar el cascarón de metal destrozado que alguna vez fue el avión de Rick Harrison, el equipo entendió que no podían salir a ese valle con el estómago vacío ni con las manos desnudas. El aire amargo del lugar ya estaba debilitándolos, y la caminata hasta la medianoche sería un infierno. Así se preparó cada uno de los guardianes, usando lo que quedó entre los suministros de lujo y el equipo táctico. Sylvester Stallone, Barney Ross, fiel a su estilo de Rambo, se sentó en un asiento roto y empezó a vendarse los antebrazos con cinta táctica negra. Comió una ración de combate MRE fría, masticando con la mandíbula tensa de Rocky. Tomó un cuchillo de supervivencia de gran tamaño. Aquí tienes el detalle exacto de cómo se preparó cada uno de los 14 miembros del equipo dentro de los restos del avión antes de poner un pie en el suelo podrido del valle. Sylvester Stallone, Barney Ross, se sentó en un resto de fuselaje y con la calma de Rocky se el filo de su cuchillo de Rambo y aplicó aceite de motor en la hoja para evitar reflejos. Se pintó 2 líneas de camuflaje en los pómulos con ceniza del avión. Jason Statham, Lee Christmas Shaw, saqueó la cocina de lujo de Rick para seleccionar los cuchillos más largos y equilibrados. Se ajustó fundas ocultas en la espalda y los tobillos, moviéndose con la agilidad de quien va a cazar a un megalodón. Revisó la presión de sus botas de combate para asegurar pasos silenciosos. La Roca, Luke Hobbs, con el poder de Black Adam fluyendo, usó una barra de metal para arrancar una placa de titanio del fuselaje y usarla como escudo improvisado. Se colgó 3 cinturones de granadas cruzados en el pecho y cargó su escopeta de gran calibre, apretando los músculos hasta que sus venas se marcaron. Arnold Schwarzenegger, Conan Dutch, se preparó de forma primitiva. Encontró un hacha de emergencia contra incendios y la afiló contra una piedra del suelo del avión. Se fabricó una protección para el cuello y los antebrazos usando tiras de cuero de los asientos, sabiendo que la Llorona es una asesina brutal que busca puntos vitales. Indiana Jones se ajustó el látigo al cinturón y revisó su viejo revólver bala por bala, verificando que el tambor girara sin problemas. Aseguró su diario y sus mapas en un compartimento interno de su chaqueta de cuero y se caló el sombrero firmemente para que no se cayera en la acción. Rick Harrison llenó su mochila con baterías de repuesto, linternas de alta potencia y algunos objetos de valor que rescató de la caja fuerte. Se armó con una pistola compacta con cacha de perla y se aseguró de que su radio de corto alcance estuviera encendida, aunque solo emitiera estática. Johnny English encontró un par de bengalas de colores y las guardó en su traje de gala destrozado. Se puso un par de calcetines de lana extra que traía en su maleta y revisó un bolígrafo especial que supuestamente lanzaba dardos tranquilizantes, aunque terminó manchándose los dedos de tinta por error. Mel Gibson, Martin Riggs, se puso 5 cargadores de repuesto en los bolsillos y se colocó un chaleco antibalas directamente sobre la piel. Se golpeó el pecho rítmicamente para entrar en su estado de locura controlada de William Wallace y revisó el seguro de su bereta repetidamente. Dross calibró sus 13 drones uno por uno, verificando las ópticas de visión nocturna. Se colocó un arnés con cámaras térmicas en el pecho y se puso unos audífonos profesionales de monitoreo para filtrar frecuencias de audio y captar el lamento antes de que fuera audible para los demás. El padre Pistolas llenó varios recipientes con agua que él mismo consagró en ese momento. Cargó su escopeta con cartuchos de sal gruesa, se colgó un rosario de madera pesada al cuello y se marcó una cruz de aceite en la frente para protegerse de la influencia mórbida. El soldado rubio limpió minuciosamente los lentes de su visor nocturno con un paño de microfibra. Calibró el silenciador de su rifle de precisión y ajustó el bípode, manteniéndose en una posición de descanso activo mientras procesaba mentalmente el mapa del valle. Bear Grylls salió brevemente a recolectar combustible de los tanques dañados para fabricar una antorcha de larga duración usando tela y un tubo de metal. Revisó su kit de pedernal y se aseguró de que su brújula, aunque giraba locamente por la energía del lugar, estuviera accesible. El piloto tomó el botiquín de primeros auxilios completo y se lo colgó al hombro. Guardó una pistola de bengalas de emergencia en su cinturón y se puso un casco de vuelo con linterna integrada para tener las manos libres. El anciano de 150 años, guía original. Se sentó en el suelo en posición de loto, cerró los ojos y empezó a realizar ejercicios de respiración profunda para fortalecer su barrera mental, preparando sus sentidos para detectar la presencia sádica de la eterna noche grisácea que distorsionaba el sentido del tiempo. El silencio era tan denso que el crujir de las botas sobre la tierra seca sonaba como disparos. Durante el trayecto, el grupo empezó a interactuar para combatir la pesadez del ambiente. Stallone, Barney Ross, y de repente encontraron una ciudad abandonada, me explico cómo se dice, y totalmente le preguntaron al anciano, oiga anciano, no que nadie vivía aquí, y le digo, hubo una excepción, me explico, el gobierno en los años 70 quiso poner aquí ropa,
quiso poner aquí una ciudad entera y le dijo, pero, ¿cómo se dice? La construcción fue un desastre, me explico, costó mucho esto, se retrasó porque mucha gente moría, los trabajadores se sentían mal, etcétera, hasta que finalmente se pudo inaugurar hasta los 2000. Y entonces, me explico, la gente vivió aquí, me explico, no se sentía bien, me explico, ¿cómo se dice? Y de repente un día, me explico, todos por casualidad, me explico, empezaron a salir de la ciudad, me explico, pero desaparecieron, incluso como pueden ver en la carretera hay vehículos abandonados, me explico, casas abandonadas, aunque el gobierno lo encubrió diciendo que fue un desastre. De pronto, tras cruzar un denso muro de neblina, los guardianes se toparon con algo que no esperaban. Una ciudad entera que emergía de la penumbra como un fantasma de concreto. Edificios de departamentos, calles pavimentadas y casas que parecían haber sido abandonadas hace apenas unos minutos. Stallone, Barney Ross, levantó la mano para detener al grupo. El silencio allí era aún más aterrador. Rick Harrison miró las estructuras y luego al guía. Oye, anciano, dijiste que nadie vivía aquí, pero esto parece un suburbio planeado. ¿Qué clase de estafa es esta? El anciano de 160 años se detuvo frente a un letrero oxidado y suspiró con pesadez. Hubo una excepción, una arrogancia humana. En los años 70, el gobierno quiso desafiar la maldición de este valle. Quisieron poner aquí ropa, comercio y una ciudad entera para miles de personas. Pero la construcción fue un desastre brutal. Se retrasó décadas porque los trabajadores morían en accidentes extraños o simplemente se sentían mal, perdían la voluntad de vivir. El viejo señaló una hilera de vehículos que bloqueaban la carretera principal, con las puertas abiertas y las pertenencias tiradas en el asfalto. Lograron inaugurarla finalmente cerca del año 2000, pero la gente que vivió aquí nunca estuvo bien. Sentían la pesadez que ustedes sienten ahora, pero multiplicada por 1000. Un día, por lo que llamaron casualidad, todos empezaron a salir de sus casas al mismo tiempo, como si estuvieran en trance. Huyeron pero desaparecieron. El gobierno encubrió todo diciendo que fue un desastre natural o un fallo estructural, pero la verdad es que la ciudad fue devorada por el valle. Indiana Jones se acercó a uno de los autos abandonados y pasó la mano por avanzaba con extrema cautela por la carretera principal de aquella ciudad fantasma. La escena era desoladora. Cientos de autos abandonados bloqueaban el paso, formando un embotellamiento eterno. Las puertas de muchos vehículos estaban abiertas de par en par, con maletas a medio abrir y ropa tirada en el asfalto, como si los dueños hubieran intentado escapar a toda prisa antes de esfumarse en la nada. Dross, con el ceño fruncido, sacó un dispositivo de alta tecnología que brillaba con una luz azulada. Aquí no hay señal de celular, ni internet, ni radio. El valle bloquea cualquier pedido de ayuda externa, murmuró Dross mientras sus dedos volaban sobre la pantalla. Pero este aparato tiene una base de datos estándar precargada con archivos históricos y noticias de los últimos 50 años. Vamos a ver qué tan cierto es lo que dice ese anciano. Tras unos segundos de búsqueda intensa, Dross se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de sus gafas. Se acercó a Stallone, Statham y La Roca y le susurró en secreto. Es cierto, aquí dice que en el año 2000 hubo una evacuación masiva. La versión oficial del gobierno fue que un deslave catastrófico sepultó la zona, y por eso la ciudad fue clausurada. Según los datos precargados, no quedó ni un sobreviviente por culpa del lodo. El anciano de 160 años, que parecía tener oídos en todas partes a pesar de su edad, se detuvo y señaló con su bastón hacia las montañas circundantes y el asfalto limpio de tierra. ¿Deslave? Como pueden ver con sus propios ojos, las montañas están intactas y la carretera está despejada de tierra, dijo el viejo con una sonrisa amarga y mórbida. No hay rastros de lodo, ni de piedras, ni de desastres naturales. El gobierno inventó la historia del deslave para que nadie viniera a investigar por qué miles de personas se bajaron de sus autos y caminaron voluntariamente hacia la oscuridad de este valle. Jason Statham pateó la llanta de un auto abandonado que aún conservaba aire después de tantos años. El viejo tiene razón. Si hubiera sido un deslave, estos autos estarían bajo 3 metros de tierra. ¿Están limpios? Bueno, tan limpios como pueden estar en un lugar que huele a muerte. La Roca, Hobbs, miró el interior de un autobús escolar abandonado en medio de la vía. Entonces no huyeron de un derrumbe. Huyeron de algo que no podían ver. O peor aún, fueron llamados por algo que no pudieron resistir. Indiana Jones se ajustó el sombrero, mirando los edificios que se alzaban como lado reprimir, volvió a estallar.
En ese laberinto de autos abandonados y edificios mudos, los más desesperados del grupo perdieron nuevamente la compostura. Rick Harrison, Johnny English, el piloto y hasta el padre Pistolas, sintiendo que la ciudad era una trampa mortal sin salida, alzaron una vez más sus rostros hacia el cielo gris de la eterna noche. ¡Thor! ¡Por favor! Gritó el piloto, colapsando de los nervios mientras se aferraba a su botiquín. ¡Sácanos de aquí! No somos guerreros para esto. Somos hombres de carne y hueso. Rick Harrison, con la voz ya... Tras caminar unos minutos más entre la hilera interminable de coches, un sonido rítmico y mecánico rompió el silencio de la eterna noche. El eco de unas aspas cortando el aire denso hizo que el equipo se detuviera en seco. A lo lejos, las luces de un helicóptero aparecieron sobre el horizonte de los edificios abandonados. ¡Estamos salvados! Gritó el piloto, saltando sobre el capó de un auto. Es un helicóptero de rescate. ¿Aquí? ¿Estamos aquí? Rick Harrison y Johnny English sacaron las bengalas que habían rescatado del avión. Las encendieron, llenando la calle de un humo rojo y brillante que debería haber sido visible a kilómetros. El helicóptero volaba abajo, lo suficiente como para que el viento de las aspas sacudiera la ropa de los guardianes y levantara el polvo de la carretera. Pero, para horror de los más ilusos, el helicóptero no redujo la velocidad. No encendió sus luces de búsqueda. Simplemente pasó de largo y, siguiendo una trayectoria recta y gélida, alejándose hacia las montañas negras del valle. ¿No nos vieron? Seguro que no nos vieron por la neblina, gritó el piloto con desesperación, tratando de encender otra bengala. Ocupamos algo más grande. Hagan fuego, usen las linternas. Sin embargo, los miembros más fuertes y listos del equipo ya no estaban haciendo nada. Stallone, Statham, La Roca e Indiana Jones permanecían inmóviles, con las manos bajadas y los rostros ensombrecidos. Habían dejado de gritar y de agitar los brazos. Por supuesto que nos vieron, dijo Stallone, Barney Ross, con una voz que cortaba como un cuchillo. Estaba a menos de 100 metros. Vieron las bengalas, nos vieron a nosotros y vieron el fuego. El silencio que siguió a la pregunta del anciano fue tan gélido como el aire del valle. Los que minutos antes gritaban de alegría, ahora miraban el rastro de humo del helicóptero con una sensación de vacío en el estómago. Rick Harrison se ajustó la mochila, con la cara roja de rabia y miedo. ¿Por qué? Si nos vieron, ese combustible no es gratis. Nadie vuela por aquí solo por diversión. ¿Por qué no bajaron a sacarnos? El anciano de 160 años clavó su bastón en una grieta del asfalto y los miró uno a uno, con esos ojos que parecían haber visto siglos de tragedias. No es obvio, respondió el viejo con una calma que erizaba la piel. Primero, el gobierno tiene una orden estricta. Nadie debe enterarse de lo que pasa aquí y nadie tiene permiso para salir. Este lugar es un secreto enterrado en una fosa común. Jason Statham apretó el mango de su cuchillo con la mirada fija en el punto donde el helicóptero desapareció. Si tienen órdenes de que nadie salga vivo, ¿por qué no bajaron a terminarnos? Tienen ametralladoras, tienen ventaja. ¿Por qué dejarnos caminar? El anciano soltó una risa seca, mórbida, que resonó entre los edificios abandonados, porque ya nos dan por muertos. Para ellos, desde el momento en que nuestro avión tocó el suelo de este valle, dejamos de existir. Piensan que moriremos aquí de una forma mucho más sádica y grotesca de lo que ellos podrían lograr con balas. No es necesario que bajen a hacerlo ellos mismos. El Valle y la Llorona harán el trabajo sucio por ellos. Nadie ha salido jamás de aquí. ¿Por qué iban a gastar munición en cadáveres que aún caminan? Sylvester Stallone, Barney Ross, apretó la mandíbula. El golpe de realidad fue más duro que el accidente. Ya no eran una misión de rescate, eran una anomalía que el mundo prefería. El equipo continuó avanzando por la avenida principal, sorteando los cientos de autos abandonados, cuando de pronto el aire se volvió aún más pesado, y una figura descendió del cielo con un estruendo metálico, el Jeepers Creepers. Todos los guardianes se pusieron en posición de combate de inmediato. Stallone amartilló su pistola, La Roca levantó su escudo de titanio y Statham preparó sus cuchillos. Pero hubo una reacción distinta. Indiana Jones se adelantó unos pasos. Indy lo miró fijamente a los ojos, con una mirada gélida y cargada de historia. Parecía que ya lo había enfrentado en alguna excavación olvidada o en algún rincón oscuro del mundo en el pasado. Durante unos segundos eternos hubo un duelo de voluntades. El Jeepers, reconociendo quizás una chispa de desafío que ya conocía, soltó un gruñido y en lugar de atacar extendió sus alas y se perdió en la neblina. Indy no bajó la guardia. Sus ojos le dijeron todo al monstruo. La próxima vez no habrá tregua. Un enfrentamiento futuro estaba anunciado. Stallone, detectando el peligro, le ordenó a Ross: vigílalo con los drones.
Ese bicho es traicionero y nos atacará por la espalda en cuanto bajemos la guardia. Siguieron caminando un par de horas más, hasta que vieron algo que les revolvió el estómago. El helicóptero que momentos antes los había abandonado estaba estrellado en medio de la carretera, envuelto en humo negro. No había supervivientes. Lo que encontraron fue una escena de puro horror grotesco, sádico y cruel. Los cuerpos de los pilotos habían sido desgarrados y exhibidos de una manera inhumana. Sobre los restos del fuselaje, escrito con sangre y de forma sarcástica, decía: "Muchas gracias por nada". Aquí están las reacciones del equipo ante esta crueldad del Jeepers. Indiana Jones se quitó el sombrero y bajó la mirada. A pesar de que los pilotos los abandonaron, Indy, como héroe de la vieja escuela, sintió la injusticia. Nadie merece morir así, ni siquiera los cobardes. Esto no fue un accidente, fue un mensaje para nosotros. Stallone, Barney Ross, miró los cuerpos con la mandíbula apretada. Ese maldito bicho los mató solo para burlarse de nuestra cara. Sabía que nos sentimos traicionados por ellos, y usó eso para torturarnos psicológicamente. Es una guerra mental. La Roca, Hobbs, golpeó el metal del helicóptero con tanta fuerza que dejó una bolladura. Eran unos cobardes, sí, pero eran nuestra gente. El Jeepers acaba de cometer el error de su vida. Ahora no solo vamos por la Llorona. Ahora su cabeza está en mi lista de prioridades. Rick Harrison miró los restos del aparato de millones de dólares destrozado. Es un desperdicio. Un desperdicio de vidas y de equipo. El equipo dejó atrás el rastro de muerte del helicóptero y comenzó a ascender por unas montañas imponentes. El terreno era escarpado, obligándolos a caminar por los filos de los cerros, donde el viento soplaba con un silbido que parecía un lamento. Desde una de las cimas, Droz sacó sus binoculares de alta potencia y empezó a escanear el cielo y las laderas lejanas. De repente, se quedó congelado. Stallone, miren eso, susurró Droz pasando los binoculares. Hay unas bolas negras flotando o moviéndose entre los riscos de la montaña vecina. Son pequeñas, pero se mueven de forma inteligente. El anciano de 160 años ni siquiera necesitó los binoculares. Miró hacia las alturas con sus ojos cansados y asintió. Son brujas, dijo con naturalidad. Están ahí, observando. No tienen que preocuparse por ellas por ahora. Ni siquiera esas mujeres de negro se atreven a bajar a este valle maldito mientras la Llorona esté activa. Pero por si acaso no las miren demasiado. Mantengan los ojos abiertos, porque si ellas están mirando, es porque algo grande está por suceder. El equipo continuó por un sendero que descendía hacia un bosque denso que servía de entrada trasera a otro sector de la ciudad. El ambiente se volvió asfixiante. Jason Statham vio una sombra cruzar velozmente de un árbol a otro. Más adelante, La Roca creyó ver a una niña pequeña parada detrás de un poste de luz oxidado, pero al parpadear, ya no estaba. Todos empezaron a escuchar susurros, voces que decían sus nombres, lamentos de seres queridos o frases sin sentido que se metían en sus oídos como agujas. Sin embargo, nadie decía nada. Todos se lo guardaban, pensando que el cansancio o el aire amargo les estaba jugando una mala pasada. De repente, el anciano de 160 años se detuvo y los confrontó con una mirada inquisidora. ¿Verdad que han estado escuchando voces todos? El silencio fue absoluto, pero las caras de los guardianes lo dijeron todo. Palidez, sudor frío y pupilas dilatadas. Seguro piensan que es una ilusión, continuó el viejo. Piensan que están perdiendo la cabeza y por eso se lo guardan. Pero aquí no deben guardarse nada. Es extremadamente peligroso. Si escuchan algo, si ven una niña o una sombra, deben decirlo. Aquí el silencio es el primer paso para que ella los atrape. Indiana Jones, entendiendo la gravedad arqueológica y mística del lugar, dio un paso al frente y asumió el mando de la advertencia. Escuchen al hombre. He visto civilizaciones enteras caer por secretos como este. A partir de ahora, es una orden. El equipo continuó la marcha por el sendero, sintiendo la presión constante de las brujas que, como pequeñas esferas de oscuridad, no dejaban de vigilarlos desde las cumbres de los cerros. El paisaje se volvió una pesadilla surrealista, un imán que atraía todas las anomalías del mundo. Al pasar junto a un lago inmenso y de aguas negras, densas por la contaminación y la putrefacción, la superficie se rompió sin hacer ruido. De las profundidades emergió un ojo gigantesco, del tamaño de una ventana, que los observó con una pupila vertical antes de sumergirse lentamente de nuevo. El tamaño de la criatura que debía estar bajo el agua hizo que a la roca se le helara la sangre. Poco después, incrustada en la base de una roca extraña, vieron una abertura pequeña y circular, idéntica a la puerta secreta de Coraline, rodeada de botones cosidos a la piedra y un aura de color violeta que parecía invitarlos a entrar. «Miren eso», exclamó Johnny English, dando un paso hacia la puertita.
Podría ser un atajo o un lugar con suministros. Mel Gibson, Riggs, también preparó su arma, con ganas de disparar al lago. Voy a sacar a esa cosa del agua de un granadazo. Pero Indiana Jones y Sylvester Stallone intervinieron de inmediato, poniéndose frente a ellos. ¿En qué demonios están pensando?, rugió Stallone bajando el brazo de Riggs. Este lugar los está seduciendo. Los está trayendo para que peleen o se pierdan explorando tonterías. Si luchamos contra cada anomalía de este valle, no nos quedarán balas ni para 10 minutos. Barney tiene razón, añadió Indy con firmeza. Es una trampa psicológica. El valle quiere que gastemos nuestra energía en lo que no importa. Ignoren la puerta, ignoren el ojo. Nuestra meta es sobrevivir a la Llorona, no morir curioseando. Siguieron caminando, tratando de no mirar las grietas en la realidad que aparecían a su paso, hasta que llegaron a una bifurcación. Dos caminos se abrían ante ellos. En el centro, justo donde el sendero se dividía, había un pavo negro de plumaje brillante y ojos que parecían humanos. El animal no se movía, solo los observaba con una fijeza perturbadora. ¿Y eso qué es? ¿Otro monstruo?, preguntó Rick Harrison, manteniendo su distancia. El anciano de 160 años ni siquiera se detuvo a examinarlo. Simplemente señaló el camino de la izquierda, el más alejado del ave. Hay cosas en este valle que es mejor no saber qué son. No lo toquen, no le hablen, ni siquiera lo piensen. Vámonos por el otro lado. El equipo obedeció en silencio, rodeando al animal con cautela. Ahora continúan, me explico, los más débiles siguen viendo al cielo con la esperanza, desesperados a que Thor vuelva. El ambiente en la bifurcación, bajo la mirada fija de aquel pavo negro y las brujas en las alturas, terminó por quebrar los nervios de los miembros menos curtidos en el horror místico. El hecho de haber visto un ojo del tamaño de un camión en el lago y una puerta imposible en la roca les hizo comprender que estaban en un lugar donde las leyes del hombre no se aplican. Rick Harrison, el piloto, y Johnny English, completamente superados por la naturaleza grotesca y mórbida del valle, volvieron a alzar la vista. A pesar de las advertencias del anciano y de la firmeza de Stallone, la desesperación fue más fuerte. ¡Thor! ¡Por el amor de Dios!, gritó el piloto, cayendo de rodillas en el sendero, ignorando el peligro de atraer a las brujas. Tú eres un vengador. No puedes dejarnos en este agujero lleno de ojos y puertas malditas. Mándanos un rayo, lo que sea. Rick Harrison, con las manos temblorosas y sudando frío, se desgañitó mirando hacia las nubes de plomo que sellaban el cielo. Oye, Rubio, te daré el 50% de mi tienda. Te daré lo que quieras. Pero sácanos de aquí antes. El reloj marcó las 5 de la mañana de la tarde, y de manera antinatural, la poca claridad que filtraba la neblina se extinguió de golpe. No fue un atardecer normal, fue como si alguien hubiera soplado una vela gigante. El valle quedó sumergido en una oscuridad absoluta, la verdadera eterna noche. El equipo se detuvo en seco. El frío mórbido aumentó 10 grados en un segundo, calando hasta los huesos de la roca. Stallone encendió su linterna táctica, iluminando el rostro pálido y arrugado del guía. «Oye, anciano, responde con la verdad», dijo Stallone. Barney Ross, con una voz ronca. «¿Cuánto falta para salir de este maldito agujero?». El anciano de 160 años miró su sombra proyectada en el asfalto y suspiró. «He tratado de que camináramos lo más rápido posible, pero el valle se estira. Siendo muy optimistas, podríamos llegar a la civilización, o a lo más cercano que el gobierno no ha bloqueado, a las 9 de la mañana o 10 de la mañana de la noche». Rick Harrison casi deja caer su linterna. ¿A las 10? Eso significa que vamos a estar en campo abierto cuando den las 12. Cuando ella esté en su punto más fuerte. El anciano asintió con una frialdad que aterró a todos. El gobierno ha cercado gran parte del valle con alambradas eléctricas de alta tensión para que nada salga. Conozco los caminos para evitarlas, pero si quieren que les sea sincero, ya es un hecho que no lograremos salir antes de que ella nos encuentre. Ya. La oscuridad total de las 5 de la mañana de la tarde cayó como una sentencia de muerte. El grupo se detuvo en medio de la carretera, rodeado por los cientos de autos abandonados, y se formó un círculo tenso para la reunión más crítica de la misión. La discusión estalló de inmediato, dividiendo al equipo entre el instinto de huida y la realidad de la guerra. El bloque de los desesperados, Rick Harrison, el piloto, Johnny English. «Tenemos que correr», gritó el piloto y, con la voz quebrada por el pánico. ¿No oyeron al anciano? La civilización está a solo unas horas. Si nos movemos ahora, si dejamos de perder el tiempo hablando, podríamos alcanzar las alambradas eléctricas del gobierno. Rick Harrison, sudando frío y mirando su reloj de lujo, apoyó la idea. Exacto.
Cada minuto aquí es una pérdida total de activos. Si nos quedamos a pelear, estamos aceptando morir. El anciano dijo que a las 9 de la mañana podríamos estar fuera. Yo voto por correr hasta que los pulmones nos estallen. Johnny English, abrazando su mochila, añadió: es de sentido común, señores. En Inglaterra no nos quedamos a tomar el té con fantasmas sádicos. Corramos. El contraataque de los realistas, Stallone, La Roca, Indiana Jones, Statham. Sylvester Stallone, Barney Ross, dio un paso al frente y su presencia de Rocky silenció a los demás. Su mirada era de acero. Cierren la boca, rugió Stallone. Miren a su alrededor. Ya no hay sol. Si corremos por ese bosque y esas montañas en la oscuridad total, nos vamos a dispersar. Estaremos cansados, sin aliento y con la guardia baja. Eso es exactamente lo que ella quiere. Que seamos animales asustados huyendo para cazarnos uno por uno. La Roca, Hobbs, golpeó su escudo de titanio contra el asfalto, provocando un estruendo metálico. Stallone tiene razón. Correr es morir. Si nos quedamos aquí, nosotros elegimos el terreno. Tenemos los autos para cobertura, tenemos los drones de Dross y tenemos nuestras armas cargadas. Prefiero morir de pie, con el dedo en el gatillo, que con una garra en la espalda mientras intento saltar una cerca eléctrica. Indiana Jones intervino, ajustándose el sombrero con calma profesional. La tensión se rompió de la manera más absurda y peligrosa posible. Mientras Stallone y La Roca terminaban de decidir la estrategia, Johnny English sufrió un colapso nervioso total. Al ver que el equipo aceptaba la pelea, su mente no pudo procesar el terror de quedarse a esperar a la entidad sádica. Ustedes están locos. Yo no me quedaré a hacer el aperitivo de una aparición, gritó English con la voz quebrada. Sin previo aviso, dio media vuelta y salió disparado hacia la oscuridad de la carretera, corriendo a toda velocidad. Mientras corría, tropezando con sus propios pies pero impulsado por el pánico, empezó a gritar hacia el cielo negro con todas sus fuerzas. T-H-O-O-O-R, por el amor de todo lo que es sagrado. Estoy aquí. Sácame de este valle. Soy Sir Johnny English. No me dejes con estos bárbaros. El eco de sus gritos se perdió en la neblina. English recorrió varios cientos de metros, alejándose peligrosamente de la luz de las linternas del grupo. La Roca hizo el amago de salir tras él, pero Stallone le puso una mano firme en el pecho, deteniéndolo. No, es una trampa del valle, ordenó Barney Ross. Si vamos por él ahora, romperemos la formación. Gastaremos energía y nos expondremos a que nos case por separado. Si English decidió ser un blanco móvil, es su elección. Nuestra prioridad es el grupo. Jason Statham miró la silueta de English desvanecerse en la penumbra con una mueca de amargura. Ese idiota se acaba de sentenciar. Está haciendo todo el ruido del mundo en un lugar que castiga el sonido. El equipo decidió, con el corazón pesado pero la mente fría, no soporte especial. Ahora sí, dime brevemente. Johnny English, me explico, salió corriendo varios kilómetros, me explico cómo se dice, pues salió corriendo, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, ¿verdad? Me explico cómo se dice, y de repente, me explico, dime todo lo que dicen cada uno, me explico cómo se dice cada uno por separado, los realistas, los que se quieren quedar a pelear, los como Stallone que dice, me explico, que no oyeron al anciano, es un hecho que ya no pudo salir de aquí, hay que pelear, me explico, hay que aprovechar la poca luz del sol que nos queda, ¿verdad? Me explico, los indecisos y los más nerviosos, los que dicen, no, tenemos que apresurarnos lo más posible a salir de aquí, tenemos que intentarlo, ¿verdad? Aquí tienes el resumen breve de la situación y las posturas de cada grupo mientras Johnny English se pierde en la distancia. El incidente de Johnny English ha roto la formación. Preso de un ataque de pánico, salió corriendo solo hacia la oscuridad total, alejándose varios kilómetros del grupo. Sus gritos de «Thor, sálvame» se han ido apagando hasta convertirse en un eco lejano, dejando al equipo en un silencio sepulcral. La discusión del equipo, posturas por grupo. Los realistas, liderados por Stallone, su postura es de aceptación y combate. No están dispuestos a morir cansados. Stallone, escuchen bien. El anciano fue claro. Es un hecho que no saldremos de aquí antes de que ella ataque.
A ver, concéntrate enteramente, me explico cómo se dice. A ver, ya ves todo el equipo que me dijiste, no omitas a nadie, me explico cómo se dice en la discusión y qué es lo que piensa cada uno individualmente, me explico sobre esto. Ya digo, como Stallone, que es de Sylvester Stallone, que es de los realistas, que dice que no oyeron al anciano, etcétera. Es un hecho que han salido de aquí Dios a aprovechar la luz del sol para prepararnos y pelear, me explico cómo se dice. Discusión, miembro por miembro, sin omitir a nadie del equipo de 15 integrantes, incluyendo a Giorgio y al desaparecido English, divididos por su mentalidad ante la decisión de pelear vs. huir. Bloque 1. Los realistas y valientes. La decisión de pelear. 1. Sylvester Stallone, Barney Ross. Cierren la boca a todos. ¿No oyeron al anciano? Es un hecho que no saldremos de aquí a tiempo. Si corremos, ella nos cazará cansados y dispersos como animales. Hay que aprovechar esta poca luz para fortificarnos. Nadie se mueve. 2. Dwayne La Roca Johnson Hobbs. Stallone tiene razón. Yo no le doy la espalda a ninguna amenaza. Prefiero estar firme con mi escudo que morir de un infarto corriendo por un cerro. 3. Jason Statham, Lee Christmas. Correr es de aficionados. Si me quedo aquí, puedo preparar mis cuchillos y elegir el ángulo de tiro. Huir solo nos dejará sin aliento para cuando ella nos alcance. 4. Arnold Schwarzenegger, Dutch. En la selva o en este valle, si te mueves sin ver, eres hombre muerto. Fortificar los autos es nuestra única oportunidad de supervivencia. 5. Indiana Jones. He visto esto en templos malditos. El miedo distorsiona el camino. Si intentamos salir ahora, el valle nos hará dar vueltas en círculos hasta que no podamos más. Hay que resistir el asedio. 6. Mel Gibson, Martin Riggs. Hagamos una fiesta. Si nos quedamos, al menos veré a qué le disparo. Correr es aburrido y nos van a atrapar de todas formas. 7. El soldado rubio. Tengo una posición elevada desde el techo de este camión. Si nos quedamos, puedo usar mi visor nocturno. Si corremos, mi rifle no sirve de nada. Bloque 2. Los indecisos y técnicos aceptan la pelea con miedo. 8. Dross. Es una situación mórbida. Mis drones detectan que el perímetro se cierra. Aunque me aterra quedarme, correr hacia la oscuridad total sin un mapa térmico es estadísticamente un suicidio. Me quedo con Stallone. 9. Giorgio A. Tsoukalos. No comprenden. No es una distancia física. Es una distorsión de los antiguos astronautas.